Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí, en Castrillo Mota de Judíos. La ubicación. La Plaza Antonio de Cabezón se sitúa en el centro urbano de la localidad de Castrillo Mota de Judíos. Se trata de un amplio espacio urbano presidido por la iglesia de San Esteban, con un atrio ajardinado de acceso y principalmente por una edificación situada frente al templo, en perfecto diálogo con ella y con el resto de la plaza. Será el lugar ocupado por esta edificación, donde se ubicará el futuro Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí, en Castrillo Mota de Judíos. La idea que conforma el proyecto. El Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí pretende recuperar como idea formadora de la espacialidad interior y exterior uno de los elementos más propios que caracterizó la presencia judía en España, las denominadas juderías o cals. Tal es así que, partiendo de la planta de la judería de la ciudad de Gerona en el siglo XV, es su trama urbana, con sus límites hacia el exterior de la ciudad, los que han servido de referencia para conformar la volumetría del centro, reproduciendo hacia el exterior este borde perimetral y hacia el interior, dentro de la zona expositiva, su entramado urbano reinterpretado como secuencia visual y espacial del material expuesto. El programa del centro. La planta baja. El edificio está conformado para que el visitante reciba de manera secuencial toda la información que espera encontrar en su interior. Se accede al mismo desde un pequeño espacio cubierto, situado en la fachada hacia la Plaza Antonio de Cabezón. Una vez en su interior, la primera imagen que recibe el visitante es un amplio vestíbulo de forma ligeramente triangular, presidido por la escalera que accede a la planta superior y principalmente por un amplio muro en el cual aparecen las primeras referencias a la cultura sefardí. Un lucernario situado en la cubierta sobre este espacio permite la entrada de luz, creando un singular juego de sombras hasta la planta inferior. La forma triangular de este espacio, delimitada por la escalera muro, el banco corrido bajo ella y el mostrador de información, focalizan el segundo elemento referente a la cultura sefardí, que preside a su vez el punto de encuentro para el inicio de las oportunas presentaciones de los grupos de visitantes. Desde este espacio, a través de un pozo de luz procedente de la cubierta, se accede hasta la zona expositiva propiamente dicha. Esta zona reproduce espacialmente la antigua judería que ha servido de referencia, manifestando su trazado urbano, tanto en las marcas situadas en el pavimento como en los paneles expositivos. Una vez concluido el recorrido a través de este espacio entre las diferentes salas, teniendo siempre como referencia la presencia de la iglesia de San Esteban, visible desde el interior, al llegar al final del mismo, pueden adoptarse dos alternativas: regresar de nuevo hacia la recepción o salir hacia el exterior por el denominado nexo de unión de las culturas, el cual es un paso a través del elemento que focaliza el pórtico de la iglesia desde el interior del centro. El uso de la sala expositiva como sala de conferencias. Los paneles de la sala expositiva serán giratorios, pudiendo plegarse contra los cerramientos perimetrales, permitiendo de esta manera diferentes configuraciones en este recinto e incluso la creación de un único espacio diáfano que pueda destinarse a sala de conferencias. La planta primera. En la planta superior, a la que se accede desde la escalera situada en el vestíbulo de la entrada, se ubica un distribuidor previo que comunica con la zona de administración, con una biblioteca para investigación y un espacio diáfano de uso múltiple que será destinado a talleres, zona expositiva temporal o cualquier otra utilización alternativa que se requiera. La iluminación de esta planta se produce principalmente por los lucernarios situados en la cubierta, que vierten la luz hasta la planta baja, especialmente en la zona de recepción y del acceso a la sala de exposiciones, así como en la planta primera, en el espacio de uso múltiple. El exterior.